El próximo 17 sale a la venta Ghost of Tsushima, un juego de acción y sigilo con un vasto mundo abierto que promete ser uno de los juegos del año y un lanzamiento muy importante de cara a esta última jornada de juegos de la generación. Hoy hablaremos de su historia, aprovechando que enseño Historia y Cultura de Japón en la universidad, ya que el juego tiene un trasfondo histórico muy concreto y conociéndolo seguro que podemos apreciar muchos detalles que de otro modo se nos hubieran pasado desapercibidos. Yo soy Dani Sensei y comenzamos. Lo primero que tenemos que entender es el trasfondo del periodo en el que nos encontramos, el periodo Kamakura o el primer gobierno samurái. Pero los samurái no siempre gobernaron con mano de hierro en Japón. A este periodo Kamakura le precedió el periodo Heian, donde se vivió el auge de una nueva clase social militar y aristocrática, los samurái, que poco a poco iban ganando poder dadas sus victorias en el norte de Honshu contra los Ebisu, los pueblos bárbaros. Este ascenso fue en detrimento de la clase cortesana, la cual había gobernado Japón los siglos previos entre innumerables intrigas palaciegas. Finalmente todo condujo a las guerras Genpei, donde los dos principales clanes militares que ostentaban el poder, los Taira y los Minamoto, combatieron en una cruenta guerra que acabó con la victoria de Minamoto Yoritomo, el cual instauró un gobierno militar con un gran general al frente, que nosotros conoceremos como Shogun, que viene de la palabra Setai Shogun o gran general apaciguador de los bárbaros. Instaurando la sede de su shogunato en Kamakura, empieza así el primer gobierno samurái. Fue una época muy importante para la difusión del budismo en Japón, llegando el tan afamado budismo zen. Pero la cosa se complicará a la muerte de Yoritomo, ya que la familia Hojo, cuyo emblema o mon es clavadito a la trifuerza, por cierto, fue desplazando a los Minamoto para hacerse con el poder, y el conflicto entre corte imperial y shogunato será una constante. Llegando a 1274, año en el que se ambienta el juego, Japón vive un periodo de relativa estabilidad donde el shogunato es bastante fuerte tras truncar el intento de rebelión imperial de 1221. Pero en todo el mundo asiático existía una amenaza que instauró el mayor imperio que ha conocido la humanidad, al menos a nivel territorial. Es hora de hablar de los orígenes de la otra facción del juego, los mongoles. Gengis Khan es un nombre que nos suena a todos. El unificador de las tribus nómadas de Mongolia comenzó la meteórica expansión del imperio mongol a comienzos del siglo XIII, conquistando todo tipo de territorios, desde el Pacífico a Europa Oriental, Siberia, Mesopotamia, India y China. El imperio mongol era famoso por su efectividad militar y el uso del terror como estrategia de guerra. Llegamos así a Kublai Khan, el nieto de Gengis Khan. Este se hizo con el control del imperio tras una guerra civil contra su hermano Arik Boke y separó el imperio en 4 kanatos, gobernando él directamente en el que ocupaba Mongolia y China. Crea su propia dinastía, la Yuan, y al principio sus esfuerzos van a estar orientados a eliminar los remanentes de la anterior dinastía imperial china, los Song. El antiguo Japón Heian mantenía buenas relaciones con la China de los Song y así continuó en el periodo Kamakura. Por otra parte, de los mongoles se sabía que establecían relaciones de vasallaje y tributo que, en caso de ser ignoradas, suponían una posible invasión, como pasó en Corea, Goryeo, cuyas campañas fueron de 1231 a 1270. Japón llamó la atención de Kublai por las campañas de piratería japonesas en las costas coreanas de 1220 a 1260. Por este apoyo a los Song y campañas en un territorio ahora mongol, todo estaba destinado a un posible enfrentamiento. En 1266, Kublai manda una carta a Hojo Tokimune, que ocupa la posición de Shiken, una especie de primer ministro que era quien realmente controlaba al shogun, con un tono relativamente amistoso pero un mensaje bastante claro. Bendecidos por el mandato del cielo, los grandes emperadores mongoles envían esta carta al emperador de Japón. Los soberanos de países pequeños que comparten fronteras entre sí se han preocupado durante mucho tiempo por comunicarse entre ellos y convertirse en amigos. Especialmente desde que mi antepasado gobernó a las órdenes del cielo, innumerables países de lejos disputaron nuestro poder y menospreciaron nuestra virtud. Goryeo dio las gracias por mi alto al fuego y por restaurar sus tierras y personas cuando subí al trono. Nuestra relación es feudataria, como un padre y un hijo, creemos que ya lo sabéis. Goryeo es mi afluente oriental. Japón salió con Goryeo y a veces con China desde la fundación de su país. Sin embargo, Japón nunca ha enviado embajadores desde mi ascenso al trono. Tememos que el reino aún no lo sepa, por tanto
tanto enviamos una misión con nuestra carta, particularmente expresando nuestros deseos de entrar en relaciones amistosas entre sí de ahora en adelante. Creemos que todos los países pertenecen a una familia. ¿Cómo estamos en lo correcto a menos que comprendamos esto? Nadie desearía tener que recurrir a las armas. Pese a que parte de la corte imperial se mostró a favor de rendirse, Tokimune no mandó respuesta alguna. Los mongoles mandaron más cartas ya amenazando con la invasión, 2 en 1269 y luego en 1271 y 1272. Puesto que ya no dejaban ni desembarcar a los emisarios en la isla de Kyushu, se había agotado la vía diplomática. Ya en este punto los mongoles habían ordenado construir una flota de 1000 barcos para preparar la invasión, y a su vez Tokimune había estado preparando las defensas de la isla de Kyushu, que se trataba de la puerta a Japón para los mongoles. El plan mongol era atacar las islas de Tsushima e Iki y dirigirse a la bahía de Hakata, donde desembarcarían definitivamente para entrar en Japón. Por su parte, la estrategia japonesa consistía en resistir con las tropas de los Gokenin, señores feudales vasallos del shogun que recibían su título a cambio de luchar por el Bakufu cuando fuera necesario. Es muy difícil saber el número de tropas que se enfrentaron realmente, puesto que las fuentes mongolas, la historia de Yuan, nos habla de 102.000 japoneses, mientras que los nipones nos cuentan que estaban en una desventaja de 10-1. Se estima que por el lado japonés tendríamos de 4 a 6.000 tropas, y del lado mongol tendríamos 15.000 soldados mongoles y chinos de las etnias Han y Jurchen, de 6.000 a 8.000 soldados coreanos, así como 7.000 pescadores coreanos debido a la falta de experiencia naval de los propios mongoles. La flota mongol sale el 3 de octubre de Corea y llega el 5 a la isla de Tsushima. En solo un día exterminan a los 80 soldados de caballería liderados por el gobernador Shōsuke-kuni. Los mongoles luchaban en formaciones cerradas dirigidas por el sonido de los tambores y los gongs. Sus lluvias de flechas eran letales, sus puntas envenenadas y sus catapultas explosivas que nunca se habían visto en Japón. Los japoneses, por su parte, tenían un estilo de combate 1 contra 1 con un protocolo de presentación citando la genealogía del mismo antes del duelo final. Los nipones poco tuvieron que hacer y los mongoles quemaron todo lo que encontraron, acabaron con montones de civiles e hicieron prisioneras a muchas mujeres. Prosiguieron el 14 de octubre a la isla de Iki. Taira Kagekata había armado un centenar de samuráis y armó también a los civiles de la zona. Al caer la noche huyó a su castillo, fue rodeado a la mañana y Kagekata se suicidó con su familia. Se dice que la crueldad de los mongoles era tal que agujereaban las palmas de las manos de las mujeres y las colgaban de sus barcos. Los mongoles desembarcarán el 19 de octubre en Hakata, que se encontraba muy cerca de Danzai-fu, la antigua capital de Kyushu. Al día siguiente comenzaba la batalla de Bun-e. El hijo del comandante japonés disparó una flecha para anunciar el inicio de la batalla. Los mongoles se echaron a reír y avanzaron. El sonido de los gongs y los tambores junto con las catapultas con proyectiles explosivos volvían locos a los caballos japoneses. Al final del día, si bien los japoneses contuvieron el ataque, perdieron un tercio de sus soldados y tuvieron que replegarse, consiguiendo avanzar los mongoles y quemar Hakata. Sin embargo, el comandante mongol Liu Fuxian fue gravemente herido y temiendo un ataque nocturno japonés, además de haberse quedado cortos de munición, se ordenó una retirada. Los mongoles embarcaron y durante la noche el tiempo de la zona empezó a empeorar, causando una gran tormenta que muchos dicen fue un tifón que finalmente hundió a gran parte de la flota Yuan. Las bajas sumaron 13.500 hombres y cientos de barcos se hundieron. A los supervivientes que lograron llegar a las playas de Japón obviamente se les hizo prisioneros y se les exterminó. Por todo el país empezó a correr el rumor de un viento enviado por los dioses, el famoso kamikaze, que llegó para hundir a la flota mongola. Un montón de nuevas sectas budistas se adjudicaban el mérito diciendo que sus oraciones eran las que habían traído la salvación. Y de hecho la palabra kamikaze, que hace referencia a los pilotos que se inmolaban contra los barcos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, es una analogía a este fenómeno que hundió la flota mongola allá siglos atrás, ya que se trataba de nuevo de una flota naval invasora en el país japonés.
Fuera del aspecto mitológico y de superstición que se le estaba dando a todo el asunto, Tokimune era mucho más práctico y optó por reforzar toda la parte de Kyushu, preveyendo un nuevo ataque mongol, el cual llegaría en 1281, y esto nos dará para nuestro próximo vídeo. De momento he querido centrarme en la parte referente al juego que va a salir en breves, pero si queréis saber cómo continúa todo, solo tenéis que coser a likes este vídeo y estaré encantado de contaros lo que pasó en 1281, donde la cosa alcanza unos números verdaderamente épicos. ¿Qué os ha parecido la historia del kamikaze? ¿Conocíais el origen de la palabra? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? No se os olvide dejármelo en comentarios y nosotros nos veremos en breves con nuevos vídeos. ¡Sayonara!